doctor Miguel Ángel Pérez, que nos impartirá una plática muy interesante, muy actualizada. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por COVID antes y después de la vacuna. El doctor Miguel Ángel Bonal Pérez es un médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara. Es un pediatra egresado del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Es un médico egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en Medicina del Paciente Pediátrico en estado crítico. Es médico adscrito al Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Centro Médico Nacional de Occidente y es ex jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Real San José y del Hospital Puerta de Hierro. Adelante, Miguelito. Creo que es una carta bonita de presentación y más que todos te conocemos. Resumí todo lo que eres, entonces mejor así rapidito. Adelante, Miguelito. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Espero que esta plática sí se está compartiendo la pantalla bien, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Espero que esto que les voy a presentar el día de hoy sirva para que podamos entender lo que está pasando con la enfermedad por el virus SARS-CoV-2. La titulé Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que también podría ser llamada síndrome de activación de macrófagos o un síndrome hemofagocítico, que lo vamos a poder entender en cuanto se desarrolle la plática. ¿Y qué ha pasado antes y después de la vacuna que se está aplicando en el mundo para contrarrestar esta pandemia? Quiero decirles que yo no tengo ningún conflicto de interés y por lo más importante es que no he recibido ninguna remuneración económica de lo que pueda aparecer en esta plática. Y no es en ningún momento mi objetivo que ustedes puedan tomar decisiones sobre marcas o algunos de los manejos que pueden salir publicados en esta presentación. Desde que apareció la pandemia por SARS-CoV-2, hasta hace 2 días se habían publicado 183,492 artículos que pueden ser accesados de manera gratis en texto directo. Acerca del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, solamente hay 719. Y si se fijan, lo que va del año pasado fue cuando tuvieron más impacto. Y lo van a entender de una manera muy clara porque esta es una enfermedad que para algunos, y se han atrevido a decir lo que están aprendiendo, cuando en realidad no deberíamos de aprender, sino aplicar lo que sabemos de lo que es el manejo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque esto es una enfermedad que se puede activar por cualquier virus, solo que hablando del virus SARS-CoV-2, pues también lo puede activar, como cualquier virus. Les presento la tendencia hasta en febrero 14 del comportamiento de los virus. En Estados Unidos, que es donde se tiene esta base de datos, si se fijan, sigue siendo el coronavirus hasta el día 14 de febrero el que mayor representatividad tiene en las infecciones de vías respiratorias, seguido por los rinoenterovirus. Y esto es muy importante porque no todo lo que estamos viendo en el consultorio es virus SARS-CoV-2. Y se ha modificado esto principalmente porque la vacuna ha influido muchísimo en las manifestaciones clínicas de los pacientes y sobre todo en el número de casos. Solo para recordarles a ustedes, el virus SARS-CoV-2 es un virus que pertenece a la familia de los beta coronavirus, donde el linaje B es el que participa o es en donde está encasillado el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Bueno, pues porque todos estos virus son transmitidos animal-humano y pueden ser transmitidos humano-animal. Las modificaciones en la estructura del virus SARS-CoV-2, miren, hasta el día 16 de febrero había sido secuenciado o habían sido encontrados en los más de 170 países donde se está llevando a cabo la iniciativa GISAID,
Se han secuenciado más de 8 millones de variantes desde que apareció la primera cepa alfa hasta lo que ahorita estamos teniendo. Es un virus que es altamente modificable, como todos los coronavirus, no tendría por qué asustarnos. Y lo más importante es que es un virus altamente adaptable a las circunstancias que se están dando. Por eso, el futuro de las vacunas todavía sigue siendo incierto. Y nomás para que vean cómo se ha comportado esto, esta es la variante alfa, donde si se fijan, hasta finales del 2021 se comportaba como una de las variantes, a mediados del 2021 se comportaba como una de las variantes más importantes. Después aparece la variante Delta, que nos viene a modificar muchísimo la epidemiología por dos razones, porque era altamente contagiosa y porque el virus Delta causaba muchísimo daño pulmonar. Estamos hablando de que la modificación del virus en estas 2 años de pandemia se ha hecho simple y sencillamente como hace la naturaleza. Se defiende para poder vivir, o sea, infectar a más personas o más huéspedes para vivir y con una capacidad de resistir y de causar daño mucho más importante. Y como se dan cuenta, a finales del 2021 empieza a aparecer primeramente en África y luego se regó como pólvora, lo pueden ver en el mapa, la variante Omicron. Y todavía sigue siendo la que tiene mayor presencia en todo el mundo. Hablar de infecciones de vía respiratoria, pues tendríamos que ir de la mano en dos cosas. Las similitudes clínicas que tiene el virus SARS-CoV-2 con la influenza, que ya lo conocemos, la fiebre, tos, dificultad para respirar, dan fatiga, dolor de garganta, mucosidad nasal o tapada, dolor muscular importante, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, cambios del gusto y el olfato. O sea, hacer la diferencia clínica para... Sí podría significar una condición diferente para los clínicos que no tienen mucha experiencia y para los que no tienen acceso a pruebas rápidas, pues sí se convierte en un verdadero problema. Aquí hay que recalcar una cosa muy importante, que la diferencia clínica más importante es el periodo de contagio, en donde en el virus SARS-CoV-2 se puede contagiar entre el 5 a 14 días en promedio, y el virus influenza es altamente contagioso en la primera semana. Omicron vino a modificarnos un poco esto porque el tiempo más corto de contagio llega a ser 48 horas. También hay que recordar que la capacidad de contagiar en el periodo asintomático del virus SARS-CoV-2 sigue siendo alta. Por lo tanto, la transmisión de persona a persona y el uso de cubrebocas N95 debería de ser para las personas que estamos más expuestas en el uso adecuado y el uso adecuado de él en la mejor protección que podemos tener. Por lo tanto, la transmisión de persona a persona por aerosoles se puede evitar. De la única manera es uso de cubrebocas N95, sana distancia y ventilando los lugares. Lo que hemos visto en los últimos meses, estos 2 meses con la variante Omicron, es que generalmente los niños siempre han sido contagiados por un adulto enfermo, ya sea con síntomas, la mayoría de ellos con síntomas que dicen que es una gripa normal y que no se cuidan o no nos protegen a nuestros pacientes y por lo tanto los enferman. Los síntomas aparecen, como les decía, en las primeras 48 a 72 horas y la fiebre ha sido el menos frecuente de los datos en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la tos y la diarrea siguen estando presentes como una de las condiciones que yo creo que nos han descrito nuestros pacientes. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Miren, lo primero que se nos dijo fue, con este estudio que fue publicado en los primeros meses de la pandemia, nos dijeron a los niños, estos fueron los primeros 9 niños que fueron reportados en el mundo, y que nos decían, no necesitó terapia intensiva, no necesitó ventilación mecánica, y los niños no tienen complicaciones. Entonces nosotros nos sentíamos como pediatras verdaderamente confiados, no sé si les pasó exactamente lo mismo a ustedes, y dijimos, les va a ir muy bien a los niños.
Luego, después, cuando hubo el primer estudio descriptivo de COVID-19, que también fue hecho en China, empezamos a ver que la distribución de los pacientes, pues por supuesto, eran en los mayores de 15 años. Los niños menores de 14 años prácticamente no se enfermaban. Y si seguíamos viendo lo mismo, dijimos, bueno, pues de los niños que se enferman prácticamente solamente de 9 casos, pues uno fue severo. Nos va a ir muy bien. Esta publicación fue la primer estudio descriptivo publicado en marzo 6 del 2020. ¿Pensábamos que nos iba a ir muy bien a los niños? Pues sí, lo seguíamos pensando, porque inclusive los niños desarrollaban menos marcadores antiinflamatorios, pero también era muy importante, y vean esto, nos empezaban a mostrar que lo que estaba sucediendo con los pacientes por COVID elevaba el dímero D, elevaba las enzimas hepáticas y nos elevaba la proteína C reactiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que estábamos ante una condición de una inflamación o una respuesta inflamatoria en los pacientes a tal grado que esa respuesta inflamatoria es la que ahora nos tiene preocupados, y es la respuesta inflamatoria que no se frena a tiempo, ya sea por no respuesta al manejo, no manejo adecuado, lo que nos tiene a los pacientes adultos y niños en condiciones de riesgo y de alta posibilidad de morir. Es hasta mayo del 2020 cuando se publica en el Reino Unido la primera publicación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en niños. Y es entonces donde empezamos a ver los focos rojos y a decir, bueno, verdaderamente los niños se pueden no enfermar, pero si se enferman, pues se van a enfermar de una manera donde la mortalidad al principio, porque hay que recordar que esta pandemia nació con miedo. Nos dijeron que era una enfermedad nueva, ¿sí? Que era un virus nuevo, bueno, modificado, y que esa enfermedad era altamente contagiosa, y como los médicos empezamos y seguimos tratando a los pacientes como si fuera una enfermedad que se muere con antivirales como el cicloferón, que se muere con medicamentos como dióxido de cloro, pues los pacientes se van a seguir enfermando, se van a seguir complicando y muriendo. Pero volviendo a esto, la primera publicación nos dijo, aguas, ¿saben qué? Sí se pueden enfermar los niños, y de una manera donde se empezó a llamar que era un Kawasaki atípico, un shock importante o enfermedad de Kawasaki con síndrome de shock o un síndrome de shock tóxico. Esa publicación nos dio las características principales que podíamos ver en los niños. Que los niños tenían fiebre, que tenían rash, conjuntivitis, edema periférico o generalizado, dolor abdominal o síntomas abdominales como podía ser la diarrea, como podía ser cualquier de estos síntomas abdominales que estamos viendo, que los pacientes llegaban a los hospitales chocados, ¿sí? Llegaban chocados, y que ese choque era refractario a volumen, y que si el uso de aminas como noradrenalina o milrinona no había buena respuesta. Entonces nos empezamos a preocupar, o se empezaron a preocupar, pero cuando en realidad, desde ese tiempo he estado cantando esto es una respuesta inflamatoria sistémica que se puede presentar por cualquier virus capaz de hacerlo, como Epstein-Barr, o cualquier bacteria que ustedes puedan imaginar. También en ese estudio se describió esto, que nos dio un poco de tranquilidad, que se sigue viendo esto, que no había gran compromiso respiratorio, y que la ventilación en los pacientes que estaban o entraban a terapia intensiva era solamente por soporte hemodinámico, no porque hubiera un gran compromiso pulmonar, y que los pacientes desarrollaban derrame pleural, derrame pericárdico y podían tener ascitis. Estos eran datos indirectos de que los pacientes estaban teniendo falla cardíaca. Y entonces los inmunólogos dijeron, pues si esto es un Kawasaki, pues hay que tratarlo como Kawasaki. Y el tratamiento que se describe en esta primera publicación en niños era esto: inmunoglobulina, antibióticos como ceftriaxona y clindamicina, y que había que darle aspirina como si fuera un Kawasaki. Entonces los pacientes se trataban como Kawasaki, pero ojo, no es un Kawasaki.
Por lo tanto, empieza a aparecer las primeras conclusiones donde nos hablan que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que era de manera exagerada. Esto lo llamamos síndrome de activación de macrófagos o síndrome hemofagocítico. Y dijeron que era similar a la enfermedad de Kawasaki, aunque no era un Kawasaki como tal, porque no veían alteraciones en el endotelio de la vasculatura cardíaca, de las arterias cardíacas. Y que esto no era necesariamente Kawasaki, o sea, era un casi Kawasaki, pero sin afectación en el endotelio vascular de las coronarias. Y esto sí quedó claro, que debería de ser un manejo multidisciplinario. Aquí hay una cosa muy importante. En este artículo pusieron el intensivista primero, el cardiólogo segundo, y luego pusieron al infectólogo, que yo sigo diciendo que el infectólogo sirve, pero no para matar el virus, sino para manejar las infecciones o comorbilidades asociadas no solamente al virus SARS-CoV-2, que también pueden ser otros virus, el inmunólogo y el reumatólogo. Espero que no me quemen con ella verde. Y entonces, la descripción en el tiempo de la pandemia, pues si se fijan, empezaron a ver adultos y niños, y luego de ese universo de casos de niños y adultos que están marcados en el número, con línea azul, empezamos a ver entonces el número de casos reportados en la literatura y en algunos hospitales donde empezaron a decir, ¿saben qué? Hay un síndrome de respuesta inflamatoria en niños que se está comportando y está complicando a los niños. No necesariamente los mata, pero está presente. ¿Sí lo ven? Esto apareció a principios, en el año 2020, empezó a repuntar en el mes de abril. Y aquí vienen los problemas, ¿no? Porque, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, entonces aparece, y pongo en ejemplo la guía clínica, que es la guía clínica para el tratamiento de COVID en México, donde la guía clínica no fue diseñada para el manejo de niños. Y el objetivo de esa guía clínica es matar el virus. Sigue siendo el objetivo, cuando en realidad el que mata el virus es el huésped, o sea, el enfermo. Y la meta en esas guías clínicas era limitar el daño para disminuir el riesgo de muerte. Pero aquí, ¿cómo hacerlo? Y bajo las condiciones en que están actualmente en México, por eso es que aumentó muchísimo la mortalidad. Y entonces, el paciente, en esas guías clínicas ponían 3 estadios, leve, moderado, grave, donde decían que el paciente al inicio de la enfermedad se podía comportar leve, pero ahí es donde viene el problema. Al inicio de la segunda semana, los pacientes se pueden convertir en graves, y es ahí donde sigue pasando lo mismo. Nos confiamos la primera semana, creemos que nos va muy bien, no manejamos o no tratamos o no nos cuidamos, y entonces el paciente se complica. Quedó muy claro en esas guías clínicas, cualquiera de estos medicamentos no se pueden utilizar, y todavía hasta la semana pasada algunos de estos seguían siendo o siguen siendo utilizados para manejo de COVID, que por supuesto está comprobado que no funciona. Volvemos a insistir, todos estos estaban diseñados para matar el virus. El virus, el único que lo mata es uno, aunque en algunos casos hay que tener ayuda, como lo vamos a ver. Se empezó a utilizar la colchicina, aunque el uso en niños es incierto porque pueden asociarse a síndrome de Rett. El ácido acetilsalicílico también se empezó a utilizar para disminuir el riesgo de trombosis en los pacientes. El tratamiento para COVID-19 es importante que lo entendamos. No es todo, el COVID-19 no es todo, por lo tanto, el COVID-19 no hay que tratarlo con todo, y entonces empezamos a utilizar cicloferón, empezamos a utilizar algunos antivirales que en realidad no tienen ningún beneficio, y lo único que hacen es perder el tiempo. Y algunos de estos medicamentos antivirales que han mostrado muy buena, o antiinflamatorios que han mostrado en adultos comprometidos o de evolución grave, no están al alcance de los pacientes por el costo, o no son adecuados para los niños. Les presento el penúltimo caso que he atendido de COVID-19 con síndrome de respuesta inflamatoria. Es un masculino de 15 años con un cuadro respiratorio previo de 2 semanas, que tuvo fiebre un día, rinorrea 2 días. Y entonces dijeron, pues esto no es nada. Y 3 días previos a que yo lo viera, empezó con fiebre de 39.8, que no se le controlaba. Fue el motivo por el cual
después de haber recibido tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico, aciclovir, prednisolona, y que no mejoraba, y deterioro del estado general, y por fiebre persistente fue que cayó a nuestras manos. El paciente, cuando lo vimos, tenía frecuencia cardíaca de 132 por minuto, una frecuencia respiratoria de 29 por la fiebre, tenía una presión arterial normal y una temperatura, y estaba saturando a 90. También no teníamos, no sensaba bien porque tenía mucho escalofrío, pero sí se comprobó que tenía 92 de saturación. Y llegó con hepatosplenomegalia. Esto es nuevecito, acaba de salir. Es el Colegio Americano de Reumatología. Presentó las guías clínicas que están diseñadas y donde se ponen tres asociaciones o sociedades para definir caso de síndrome de respuesta inflamatoria por COVID en niños. Y entonces, se los voy a traducir esto aquí. La OMS dice que es en niños adolescentes de 0 a 19 años con fiebre de más de 3 días, que tenía rash o conjuntivitis, hipotensión o choque, disfunción miocárdica. Esta es la definición de la OMS del síndrome de inflamatorios en niños. Los ingleses dicen con niños con fiebre persistente, inflamación por los marcadores de inflamación como neutrofilia, PCR elevada y linfopenia, y los datos de respuesta inflamatoria sistémica, y que podían tener datos de Kawasaki, que era muy importante que excluyéramos. Esta es la primera definición que dice, por favor, excluyan otras causas microbianas de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque esto se puede presentar en cualquier infección. Y todas las tres tienen que tener por lo menos anticuerpos positivos, PCR positiva o anticuerpos para poder pensar que estuvo esto desencadenado por el virus SARS-CoV-2. Y la CDC prácticamente es lo mismo, hace hincapié en los marcadores de respuesta inflamatoria. ¿Por qué les pongo esto? Porque todos estos, lo más importante que nos dicen es que hay que excluir que no tengan infecciones por otros virus o bacterias. Este paciente tenía anticuerpos IgG positivos con unos anticuerpos IgM de 0.8 que se consideran ya negativos. Entonces, esto es importante porque el 80% de los casos tienen evidencia de infección por virus SARS-CoV-2, ya sea reciente, inclusive con PCR positiva, reactiva, o con anticuerpos. El paciente pues tenía todo, ¿no? Tenía leucopenia, se los puse, las plaquetas ya van para abajo, y linfopenia, ¿no? Es importante que entendamos esto. La respuesta inflamatoria es tal que esto está así por dos condiciones importantes, porque se está gastando y la lucha es verdaderamente severa, y porque la activación de los macrófagos hace que la médula se sature y por lo tanto no hay buena diferenciación de las formas celulares. El paciente tenía una proteína C reactiva de 113 con elevación de las transaminasas. Es bien importante esto. La que tiene valor pronóstico mayor y que lo hemos visto en los casos que hemos visto es la GGT, porque podemos tener muy bajas las otras transaminasas y la GGT se eleva. Teníamos elevación de amilasa, muy probablemente no porque tuviéramos una pancreatitis, sino porque la excreción está disminuida. El fibrinógeno ya lo tenía bajo el paciente. Dímero D de más de 16, para que se den una idea. La ferritina, pues aquí están los valores, ¿no? Verdaderamente elevadas, con una interleucina, no se les olvide, 2.146 picogramos por mililitro. ¿Qué hacemos con los niños? Bien, cuando yo empecé esta plática a armarla y empecé a hacer la revisión de la literatura, me doy cuenta que lo que estamos haciendo desde hace 2 años, que algunos nos han tachado de locos, como fue cuando dije, ventilen los quirófanos y casi me mataban, o ventilen los salones y los consultorios y casi me cuelgan. Nebulicen, no porque se contagian, pues nebulicen en lugares bien ventilados. Pues me doy cuenta que lo que estamos haciendo o que empezamos a hacer hace 2 años está empezando a tener validez. Y lo primero que descubrimos es esto: ¿por qué los pacientes se enferman de una
o les da síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y por qué les da Kawasaki? Bueno, pues la predisposición genética ya está teniendo mucha relevancia, sobre todo en los grupos étnicos donde esto es más frecuente porque hay marcadores genéticos, sobre todo proinflamatorios, como son los japoneses que tienen Kawasaki mucho mayor que nosotros que somos mestizos. Por lo tanto, la genética tiene mucha importancia. El estudio que fue publicado en Frontiers Pediatrics, que está publicado en el junio del 2021, ya hace esa diferenciación. No todos los pacientes se complican por esto porque tiene que ver mucho la predisposición genética que tienen los pacientes. Y si a esto le agregamos que la respuesta inflamatoria es verdaderamente emocionante, porque la respuesta inflamatoria no solamente es que llegue el virus, se meta, haga daño, se pega a los receptores que nos dijeron que es la angiotensina 2 y que luego después se inicia la cascada de la inflamación, donde hay vasoconstricción, hay enlentecimiento de flujo, que es toda una fisiología y una fisiopatología hermosísima que sucede no solamente en el COVID. Si yo tengo una neumonía por meningococo, voy a tener esto. Si yo tengo un Epstein-Barr, voy a tener esto. Solo que por eso es que les digo, esta enfermedad no es nueva. Esta es una enfermedad solamente que nos ha llamado la atención porque nos ha puesto a leer y ahora con los medios nos han enseñado muchísimas más cosas. Y por eso las manifestaciones extrapulmonares del COVID, como son las neurológicas, las renales, las hepáticas, las gastrointestinales, no tienen otro origen más que sepsis. Sepsis. Sepsis no es otra cosa más que la disfunción de órganos que amenaza la vida. ¿Y por qué amenaza la vida? Pues si me falla el riñón, aparte que mi economía va a estar comprometida porque me van a poner prisma y cuesta carísimo, mi falla hepática que no la puedo reparar o me tienen que poner más, o si me tardo en compensar el corazón o ayudarle al corazón, pues van a causar que esos daños amenacen la vida porque se va a ir deteriorando la respuesta del huésped a cualquier infección. En este caso estamos diciéndolo y lo digo fuerte y claro. El COVID-19 no es otra cosa más que de los virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria secundaria a una infección. Y el COVID-19 es un virus que causa una infección. Y entonces vienen los daños en órganos que son los que aumentan la mortalidad de los pacientes si no son manejados a tiempo y no son manejados de una manera adecuada y precoz. Y aquí les digo, el gran actor causante de la muerte en cualquier escenario de respuesta inflamatoria sistémica son las plaquetas. Se los pongo sencillo. Se activa el macrófago activa las interleucinas, se activa la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación como tal, el objetivo es formar trombosis para defender y reparar el daño endotelial que se hace por la lesión de los macrófagos y la lesión de la guerra por destruir a todo agente que está entrando. Pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Y las plaquetas qué hacen? Forman tapones. Es que hay trombosis y se forman trombos y el COVID forma trombos. Dios mío, los pacientes que están en una condición crítica, su condición de muerte es alteraciones en el flujo, disminución del gasto cardíaco, formación de trombos y por lo tanto deja de llegar sangre a riñón, falla renal, hígado, falla hepática, cerebro, pérdida del estado despierto y así, síganle. Se mueren los pacientes porque hay formación de trombos y no hacemos nada para resolverlos. Por lo tanto, en los pacientes que tienen COVID, y aún sean niños o adultos, lo que no debemos de permitir es esto: la falla cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial pulmonar, falla renal, daño hepático, síndrome inflamatorio multisistémico, que es de lo que se mueren los pacientes, sobre todo por activación de los macrófagos. Y si nomás nos limitáramos a decir que el COVID daña el pulmón, estaríamos hablando que sería y se comportaría como cualquier neumonía, donde lo único que sucede en una neumonía es el acúmulo de células inflamatorias y donde se daña la arquitectura normal del pulmón. Pero aquí viene la parte más importante. Si está comprometido el pulmón, vamos a tener hipertensión arterial pulmonar. ¿Y por qué tenemos esto? Porque deja de haber zonas con oxigenación adecuada y por lo tanto, al no haber flujo, se producen endotelinas
que hacen que aumente el tono vascular y se cierren los vasos sanguíneos. Es por eso que desde el 2019 el consenso dice, por amor de Dios, traten la falla cardíaca derecha porque es la causa más frecuente de falla cardíaca que lleva a la muerte de los pacientes. Por lo tanto, no debemos permitir avanzar que haya hipertensión pulmonar, que haya falla cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca. ¿Para qué me espero a que se eleve el péptido auricular natriurético? O si se eleva, ponerle solamente norepinefrina a mi paciente, sino lo que necesita es ayudarle a que funcione mejor el corazón. Los factores de mal pronóstico son la elevación del péptido auricular, aumenta el tamaño de las aurículas derecha. ¿Por qué? Porque hay hipertensión pulmonar y hay congestión venocapilar derecha, disminución del índice cardíaco y elevación de la troponina T. No es nada nuevo, es fisiología básica. Y si falla el gasto cardíaco, pues deja de llegarle sangre al riñón. Y si falla el gasto cardíaco porque no llega sangre al riñón y aparte hay trombosis de las arterias renales, pues se va a dar insuficiencia renal aguda. Y empieza a aparecer la proteinuria, la hematuria y empieza a favorecer la elevación de la creatinina. Y si a los pacientes los manejamos con solo norepinefrina, pues lo único que vamos a hacer es agravar este problema. Lo que está sucediendo es que hay que ayudarle a la contractibilidad, mejorar la volemia para que no caigan los pacientes sin insuficiencia renal y terminen en prisma. Lo que no debemos permitir avanzar es el síndrome de activación de macrófagos. Vuelvo a decirles lo mismo. Los macrófagos, como responsables del sistema de defensa y activación de algunas otras células proinflamatorias y producción de interleucina y algunos otros citocinas que dañan el endotelio, lo único que lleva al final es lo que dijimos. Favorece trombosis, mala perfusión y falla en órganos que nos causan la muerte. Los factores de mal pronóstico, como llegan los pacientes, con elevación de interleucina, proteína C reactiva y ferritina elevada. La ferritina se produce al degranularse los macrófagos, al estar trabajando y haciendo su trabajo. Y entonces empezaron a aparecer las guías. En abril del 2021 fue la primera que se publicó, donde el objetivo seguía siendo lo mismo, tratar el problema pulmonar y usar antiinflamatorios y usar medicamentos que matan el virus. Pero ninguna guía habla de cómo debemos de preservar la vida para que los pacientes no terminen muertos. La experiencia que tenemos, mi grupo de trabajo, al cual le agradezco que me aguante, ya saben por qué, muchos no me aguantan de cómo trabajo y puedo ser políticamente no adecuado, pero mi grupo de trabajo hasta ahorita hemos tenido 36 pacientes hospitalizados, de los cuales no se nos ha muerto ninguno, con un promedio de estancia en el hospital de 8 días. Esto es una casuística, no para presumir, porque yo no soy un hospital de referencia y además no soy un médico de concentración de estos pacientes. El objetivo en el manejo entonces de los niños con COVID y que tienen que desgraciadamente terminar en el hospital, los criterios por los cuales ustedes deben de tener en cuenta que deben de hospitalizar a un paciente es porque tiene la fiebre más de 5 días, ya tiene alteraciones del estado despierto, que ya hablé por qué, tienen dificultad respiratoria, su saturación de 92 sin fiebre, dolor intenso de abdomen y ya hay compromiso en su uresis, perdón. Los pacientes necesitan hospitalización o no necesariamente tienen que estar en cuidados intensivos, sobre todo por los costos. Las metas del manejo es simple y sencillamente soporte respiratorio, soporte inotrópico al corazón, vasodilatador pulmonar para evitar que haya hipertensión pulmonar y favorezca falla cardíaca, antiinflamatorio esteroideo, anticoagular el paciente, un manejo inteligente de líquidos y uso de diuréticos de manera inteligente. No nos esperamos a que el paciente tenga mayor daño, no nos esperamos a que tenga mayor compromiso, vamos adelante que el paciente. Y entonces, el soporte ventilatorio lo hacemos con la ventilación de alto flujo con cánula nasal. La ventilación de alto flujo con cánula nasal, cuando yo empecé a manejar los pacientes, vuelvo a decir, nadie creía en esto porque según esto se regaban los aerosoles, pero esto ha salvado muchas vidas.
los que tienen experiencia en alto flujo, pues se han dado cuenta y se podrán dar cuenta que esto funciona y funciona muy bien. El soporte inotrópico lo hacemos con levosimendan, sobre todo porque no invadimos a los pacientes en infusión continua. Aparte que tiene un efecto vasodilatador pulmonar, tiene un efecto inotrópico muy bueno cuando el paciente al tercer día tiene el efecto máximo de levosimendan, y eso nos ayuda bastante a no tener que invadirlo y ni tener que utilizar otro soporte inotrópico. El vasodilatador pulmonar sigue siendo por excelencia el sildenafil. Lo utilizamos cada 6 horas, dosis basal de 1 miligramo. Hemos llegado a utilizar hasta 3 miligramos. Antiinflamatorio esteroideo usamos la metilprednisolona, 30 miligramos kilodosis. Lo van a ver cómo lo estamos utilizando. La anticoagulación con enoxaparina, y también después la continuamos con aspirina, o si es necesario, en Kawasaki utilizamos la aspirina. Y el uso inteligente de diuréticos, que podrán utilizar furosemide, hidroclorotesida o espironolactona. El soporte inotrópico, miren, nadie lo cree en esto, pero el soporte inotrópico es tan importante porque de eso depende que el corazón funcione y que siga funcionando todo lo demás. Este paciente, por ejemplo, tenía una fracción de eyección del 45%, llegó caminando y llegó con muy buena presión arterial. Tenía una presión arterial pulmonar ya de 56 y ya tenía derrame pericárdico. Si se dan cuenta, si yo me hubiera esperado a iniciar manejo, íbamos a perder tiempo. Por eso las descripciones de que llegan los pacientes en una condición muy mala, que hacen arritmia, porque ya creció la aurícula derecha y porque los pacientes están verdaderamente mal, pues ya llegar tarde, esto no nos beneficia a los pacientes. Y entonces, las guías clínicas que fueron publicadas reciente en el 2022, pues hablan de otra cosa, hablan de que los pacientes tienen que tener un ecocardiograma. Sí, hay que hacerlo, pero no hablan de lo que se puede o se tiene que hacer, porque ninguna de las guías clínicas habla de la disfunción del corazón derecho, ni tampoco de la hipertensión pulmonar. Ojo, habla de que la troponina es de mal pronóstico, pero de todos modos lo siguen manejando a los adultos y a los niños con norepinefrina sin soporte inotrópico. El manejo antiinflamatorio esteroideo lo hacemos así. Estamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria donde el sistema inmunológico está desbocado, el síndrome de activación de macrófagos, y por consiguiente, si no hay el frenador genético y la predisposición o la capacidad genética de frenarlo, se desboca, esto se activa. Es un síndrome donde se activan los macrófagos y hay que pararlos. El mejor medicamento, o el que demuestra y que el que tenemos mucha experiencia y lo hemos usado mucho en la activación de macrófagos, es la metilprednisolona. Las dosis que utilizamos, porque estamos hablando de que si o lo paramos, es dosis de 30 miligramos kilodosis cada 8 horas los primeros 2 a 3 días. ¿De qué depende esto? Del monitoreo de las reactantes de fase aguda. Después lo bajamos a cada 12 horas y después lo bajamos a cada 24 horas esa dosis. Tenemos que parar la respuesta inflamatoria. Las dosis que se publican son de 30 miligramos kilo día en una dosis. Y lo que hemos visto es progresión del daño en la mayoría de los casos y sobre todo pérdida de tiempo. Este manejo fue diseñado de manera multidisciplinaria, donde las reumatólogas y la doctora Araceli y la doctora Xochitl, pues ahí tuvieron que aguantar esas dosis de metilprednisolona. ¿Cuándo utilizo inmunoglobulina? La inmunoglobulina, todos los protocolos dicen que debe de utilizarse inmunoglobulina como si fuera un Kawasaki. Esto no es un Kawasaki. Y aún hay artículos publicados donde dice que se puede tratar el Kawasaki sin inmunoglobulina. No voy a entrar en detalles. Pero aquí de lo que se trata es de que entendamos que utilizar la inmunoglobulina, que nos puede causar falla renal, y si ya tenemos falla renal porque nos causa se nos tapan los glomérulos, ¿sí? Pues voy a causar más daño al paciente. En el único paciente de esta serie de casos, en el único paciente que utilizamos inmunoglobulina fue en trombocitopenia persistente. No lo hemos utilizado en los pacientes de manera inicial. Y lo que dicen ahí, bueno, pues las guías hablan de que tenemos que utilizar inmunoglobulina de primera intención y las dosis de esteroide que se pueden utilizar en los pacientes.
Por supuesto, la evidencia es alta o moderada. ¿Por qué? Porque es lo que se ha hecho en Kawasaki. Vuelvo a decir, esto no es un Kawasaki puro. O puede inclusive ni siquiera ser un Kawasaki, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como en cualquier otra enfermedad activada por bacterias o virus o cualquier otro agente infeccioso. Y entonces también hablan de otros medicamentos frenadores de respuesta inflamatoria como los monoclonales. Al fin de cuentas, lo único que dice es que cada paciente se debe de manejar de manera individual y sobre todo si no hay respuesta al manejo agresivo inicial y si el paciente se está complicando. Este artículo, que es una serie de 9 casos, habla de la administración. Estos son los pacientes administrados con inmunoglobulina en azul, los pacientes control que no recibían absolutamente nada y cómo en el momento que se administraba dosis de metilprednisolona, no lo administraban al inicio, sino lo administraban ya cuando el paciente no tenía una buena respuesta, cómo mejoraba. La fiebre bajaba, la frecuencia cardíaca, por lo tanto, mejoraba el paciente, también bajaba. La presión arterial subía. Y entonces, lo que estamos haciendo desde un principio es que no en todos los lugares tenemos acceso a poner inmunoglobulina, además los costos son muy altos. Y en la serie de 36 casos que tenemos, no hemos utilizado más que en uno, como les dije. La anticoagulación lo hacemos con enoxaparina, ya sabemos por qué, hay que evitar la cascada de que se formen más trombos, porque eso compromete la perfusión en órganos importantes y por lo tanto los pacientes se pueden morir, o de falla cardíaca, o las trombosis pueden ser en otros órganos importantes. Después dejamos ácido acetil salicílico al terminar la enoxaparina a 5 miligramos kilodosis de sostén y también hemos llegado a utilizar la aspirina a dosis de Kawasaki. La anticoagulación vuelve otra vez a lo mismo, a ser importante. En los protocolos habla de que sí, la enoxaparina es importante, solo que allá sí miden los niveles de factor 10 activado. Nosotros no lo hacemos, así que lo tenemos que hacer empíricamente. Una dosis de 1 miligramo kilodosis es más que suficiente, sobre todo hablando de que los niños pesan menos de 70 kilos. Bueno, niños hablando, entre comillas. Y aquí lo importante es esto, que se ha visto que los pacientes con COVID deben de seguir teniendo anticoagulación con bajas dosis de aspirina, porque aún a 6 meses el riesgo de trombosis de arterias coronarias o en algún otro órgano o de infartos fulminantes por trombosis silente en estos pacientes se ha dado. Cuando utilizamos los bolos de metilprednisolona, como lo decimos, la mejoría clínica la evidenciamos prácticamente en todos los pacientes a las 72 horas. No fiebre y desaparece el rash. Y los controles de laboratorio mejoran sustancialmente los niveles, sobre todo de las células de defensa, y empiezan a bajar la proteína C reactiva y se estabilizan y se normalizan enzimas hepáticas. El fibrinógeno, aún bajo, pero empieza a subir. Y si se fijan, vean, la DHL de este paciente bajó a 36 y la interleucina prácticamente es inadvertida. En todos los pacientes, la disminución de los marcadores de inflamación se dio en promedio en las 72 horas de iniciado el manejo y todos se relacionaron con la desaparición de la fiebre. Si ustedes están teniendo fiebre persistente en los pacientes, habrá que buscar origen en otra causa del origen de la fiebre o complicaciones de su paciente que no están tratando. Los exámenes de orina, perdón, no les puse el primero, sí tenía proteinuria, desaparece la proteinuria, aunque el paciente pues tenía glucosurias porque la glucosa se le elevó arriba de 210, es un efecto secundario de tener bolos tan altos de metilprednisolona. Pero aquí lo importante es que vean que dejó de tirar proteínas. Y ahora entramos a lo más importante. ¿Qué nos vino a beneficiar las vacunas? Pues algo que solamente si no quieren ver, porque los ciegos pueden ver esto, solamente quien no quiere ver no se va a dar cuenta. Este estudio fue publicado en enero 14 de 2022, esto es algo hermoso, donde de un total de 283 pacientes, donde de los cuales desarrollaron síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
¿sí? Fueron 102 casos. De los controles, y los controles, quiero que escuchen esto, los controles son, no tenían vacunas o no tenían anticuerpos contra COVID. Fíjense bien esto. El grupo control significativamente tenía más pacientes que los que estaban vacunados, aun cuando tenían síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Esto qué quiere decir? La primera evidencia es, pacientes no vacunados van a tener más respuesta inflamatoria sistémica o síndrome de respuesta a activación de macrófagos o síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Aún teniendo patologías o comorbilidades como el asma, como enfermedades neurológicas, los pacientes que tenían síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son menos vacunados que los no vacunados. Solamente un ciego no lo vería. Digo, perdón, quien no quiere ver, perdón. Y aquí es donde viene lo más importante. Los pacientes no vacunados tuvieron mucho más problemas cardiovasculares, respiratorios, hematológicos, neurológicos, y por supuesto, ingresaron más a terapia intensiva. De un total de 102 pacientes, 62 ingresaron a la terapia intensiva. 61 no estaban vacunados, 1 estaba vacunado. Por supuesto, si no se complican los pacientes, ni siquiera ECMO van a necesitar, aminas vasopresoras van a necesitar. Vuelvo a decirles, ¿cuál es el impacto de la vacuna en niños? Los niños no presentan mayor complicación y disminuye la posibilidad de que tengan una enfermedad que si no se tiene el conocimiento, no se tienen las condiciones para atenderlos, no se tiene la capacidad logística y sobre todo preparación para atenderlos, estos pacientes se van a complicar y pueden ponerse en riesgo la vida. Perdón. El Omicron en niños, ¿qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado que el Omicron en los niños sí dio muchísimo mayor número de casos, no es otra cosa, contagió a más número de niños, pero esto es muy importante. Las hospitalizaciones por Omicron en niños, ¿sí?, fueron o han ido cada vez descendiendo conforme han pasado los días. El cierre al 31 de diciembre, por supuesto, se ha visto muchísimo menor. Con esto quiero concluir y espero que les sirva de algo lo que acabo de presentar. El síndrome de respuesta inflamatoria en niños no es una enfermedad nueva. Solamente nos enfrentó a una enfermedad conocida que es activada por virus, que desencadena una respuesta inflamatoria que ya conocíamos, pero que ahora se asocia como desencadenante al virus SARS-CoV-2. La diferencia de lo que ahora, los que ahora hacen medicina y que acaban de egresar, con lo que teníamos nosotros hace 25 años, donde la clínica era parte importante de esto, no teníamos los recursos tecnológicos de diagnóstico para documentar proteína C reactiva, dímero D, fibrinógeno, ferritina, mucho menos interleucina. Ahora están al alcance de la mayoría de nosotros. Hay que usarlos con adecuado razonamiento para beneficio de los pacientes. La diferencia es que antes no lo podíamos medir y a lo mejor no lo diagnosticamos. Ahora lo podemos diagnosticar. Por lo tanto, el diagnóstico temprano lleva a una acción temprana en el manejo. No tiene que ser más caro salvar una vida, tiene que ser más eficiente el qué hacer del médico. Y el manejo de esteroides es más barato que el uso de inmunoglobulina. Yo espero que con esto y cuando publiquemos esto sirva para que más y más personas utilicen el antiinflamatorio esteroideo a las dosis correctas o a las dosis propuestas sin que tengamos hasta este momento ninguna contraindicación. Buenas noches. La enfermedad de Kawasaki seguirá siendo una entidad donde la predisposición genética a desarrollarlo hace que el médico deba buscarlo. Por supuesto, sobre todo para tratar de manejarla de manera adecuada si hay compromiso cardíaco.
Omicron no ha mostrado aún sus alcances. Es muy pronto, tenemos 2 meses que apareció. Sus alcances en daño o protección. No sabemos cuánto nos va a dejar de inmunidad. Aún estamos aprendiendo. La intención de matar el virus puede resultar ineficiente. Que no se nos olvide, el virus puede ya ni estar. Y ojalá y los de adultos lo entendieran. Perdón, los que manejan los... Conocer la fisiología y las fisiopatologías básicas seguirán siendo la mejor manera de enfrentar las enfermedades nuevas. Y por último, pelearnos a que los niños deben de ser vacunados contra el SARS-CoV-2, argumentando la mortalidad como justificación para hacerlo, es una batalla perdida. Nadie nos va a escuchar. No importa cuántos se mueran. No importa si se mueren. Es necesario, por lo tanto, un posicionamiento real y contundente de las asociaciones médicas pediátricas ante la Secretaría de Salud, ante la clara evidencia de que vacunar a los niños y adultos disminuye la morbilidad y, por ende, el uso de recursos que se destinan, porque esos recursos podrían ser destinados a salvar otras vidas de los niños. Siempre el prevenir, vacunar y el manejo fisiológico inteligente, adelantarse a las complicaciones del paciente enfermo de COVID, salvarán más vidas a menor costo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Bonal. Como siempre, tus presentaciones son magníficas. Nos hacen sentir que no todo está perdido, que siempre hay esperanza, y la esperanza tiene que ser basada en los conocimientos, en la lectura, en la actualización. Y pues el día de hoy tú nos has dado un repaso extraordinario desde el inicio de la epidemia hasta el momento actual. Tuvimos un foro de más de 250 personas y existen múltiples felicitaciones y algunas preguntas que me voy a permitir hacértelas pasar para que, si tienes a bien, trates de respondernos. Algunos de estas preguntas ya fueron tocados, pero vale la pena recalcarlos, ¿no? Déjame ver. Sí. Además, me siento muy orgulloso de estar participando en esta sesión porque pues yo te conocí a ti desde que eras, como decía nuestro gran amigo, desde que eras un lactante menor en la pediatría, y ahora ya te has convertido en un extraordinario médico brillantísimo, del cual nos sentimos muy, muy orgullosos de haber tenido una pequeña participación en tu formación. La primera pregunta... Con el libro rojo, doctor, ¿se acuerda? Que nos despedazábamos el libro rojo. Muy bien, adelante. Aquí tenemos la primera pregunta, Sí. la hizo el doctor Christopher Ruiz, Sí, sí. me imagino que Vázquez. Él hace referencia, aparte de felicitarte por la extraordinaria presentación, menciona que hace una semana se publicó un caso de un niño de 4 años que falleció por meningococcemia secundario a COVID. Su pregunta es, ¿este caso fue secundario a una respuesta inflamatoria que habrá presentado el paciente o por lo que usted mencionaba de sepsis por COVID? Bueno, hay que recordar una cosa muy importante, ¿no? Y lo voy a poner así. Cuando el huésped, que soy yo, estoy defendiéndome contra COVID o con cualquier otra enfermedad o con cualquier otra infección, mi sistema de defensa, a pesar de tener capacidades de defenderme y generar anticuerpos y generar muchísimas cosas, hay que recordar que la inmunidad depende de la inmunidad celular, que son macrófagos, linfocitos, neutrófilos, la inmunidad humoral, que son todas las inmunoglobulinas, y tercero, la capacidad que se tiene para generar no solamente apoptosis y piropoptosis de las células.
la gran sinfonía de defendernos contra algo y sobre todo teniendo en cuenta que meningococo es una enfermedad previsible por vacunas, por lo tanto la inmunidad humoral debería de haber hecho su trabajo. Pero si por desgracia el sistema inmunológico está entretenido en una lucha brutal contra la inflamación que causa el virus SARS-CoV-2, si es que tengo la predisposición genética, pues entró como Pedro por su casa. Yo le diría al doctor, sí, está muy bonito para publicar. Y es ahí donde decimos, nunca hay que olvidarnos, y es ahí donde los infectólogos trabajan. Si no me va a decir Pedro y la doctora Viviana, molesto bastante en decir que no haya infecciones o infecciones agregadas en los pacientes. Acabamos de tener un paciente donde tenemos virus COVID y Epstein-Barr activos al mismo tiempo. Entonces, para responder claro, COVID y cualquier otra infección por cualquier otro virus tiene y puede tener coinfecciones asociadas, bacterianas o virales. Y desgraciadamente, pues este niño falleció porque le tocó el meningococo que tiene una alta morbilidad y mortalidad. Muchas gracias. La doctora María Elena Rosales pregunta, los pacientes asmáticos, alérgicos, afines, ¿qué se puede dar en vez del ácido acetilsalicílico? Sí, digo, si tomamos en cuenta que el ácido acetilsalicílico es un bloqueador de prostaglandinas y las prostaglandinas son un efecto vasobroncodilatador, etcétera, y pues sí, se va a despertar con mayor facilidad, sobre todo porque si el paciente es predispuesto o tiene predisposición a que el bloqueo de prostaglandinas, que son los vasobroncodilatadores, sea muchísimo más evidente. Por supuesto, cuando, les voy a poner un ejemplo, tiene un niño con Kawasaki y tiene dilatación y ya tiene aneurismas y tiene todo esto. Y vive en un pueblito donde no hay enoxaparina. Y mucho menos puede comprar otro antiagregante plaquetario más costoso. Pues entonces tendríamos que hacer una cosa, controlar bien el asma, darle la aspirina y utilizar broncodilatador y antiinflamatorio inhalado, esperando que la respuesta benéfica de la aspirina sea mayor que las complicaciones que pueda tener por su uso en un paciente asmático. Hablo entonces y resumo. Usted deberá de tomar las mejores decisiones en su paciente, conociéndolo y sobre todo sus alcances de manejo. Muchas gracias, doctor Bonal. Gracias. Existen múltiples felicitaciones. Y hay otra pregunta de la doctora María Guadalupe Carranza. Aparte de felicitarte, pregunta en qué momento se pueden utilizar los corticosteroides. Bien, aquí hay una cosa muy importante, las guías son muy claras. Y miren, voy a entrar en un detalle muy bonito esto. El virus es muy inteligente. El virus entra dentro del organismo y engaña durante 2 a 3 días porque hay un bloqueo muy selectivo de algunos activadores de endotelinas y de respuesta inflamatoria. El virus se camuflajea y se mete dentro de la célula de 2 a 3 días. Ahí ya llevamos una gran desventaja. Por lo tanto, el sistema inmunológico entra tardíamente a responder una vez que el virus está dentro del huésped. Yo le voy a decir una cosa muy importante. No utilice el esteroide al inicio de un paciente no complicado, un COVID leve o moderado sin, ojo, compromiso respiratorio y si no hay fiebre persistente. Voy a ponerles esto para que lo entiendan. Los niños que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o los adultos que se complican alrededor de la 2ª o 3ª semana. Hay que recordar que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta inflamatoria activada cuando ya no está el virus, sino se activa como respuesta exagerada que no ha sido frenada porque no existen las condiciones genéticas o la información genética preestablecida para parar esa respuesta inflamatoria.
Y en un paciente que no ha estado con desaturación, no utilice, sobre todo en la primera semana, el esteroide, porque lo único que va a prolongar usted es que se retrase la respuesta de defensa del huésped, porque usted disminuye la capacidad de producir, sobre todo CD4 y CD8, que son los responsables de que usted se empiece a defender y a la segunda o tercera semana no desarrolle complicaciones por COVID. Resumiendo, utilice solamente esteroide en el paciente que no está complicado, que no es respuesta inflamatoria sistémica, en un niño o en un adulto, que no solamente utilícelo hasta que empiece a desaturar o cuando empiece a tener problemas de saturación. Y en los niños con respuesta inflamatoria sistémica, después de 2 o 3 semanas de haber estado expuestos a COVID, y donde la respuesta inflamatoria es severa, si no la para de inmediato, inícielo en cuanto tenga el diagnóstico. Muchas gracias. Otra pregunta del doctor Raúl Héctor Campa. Es una pregunta relativa a las vacunas. ¿Pueden las vacunas contra COVID alterar las pruebas de función hepática? Sí, sí, ya está descrito eso. Sobre todo hay que recordar las diferentes plataformas de vacunas que hay, ¿no? Y su mecanismo de acción. Sí, solo que las alterarán. Por ejemplo, si le da a usted fiebre, doctor, usted si tiene fiebre y escalofríos, se pueden elevar algunas transaminasas, pero no se le van a elevar ni el amonio ni las bilirrubinas. Pero si usted se refiere a las transaminasas, sí, pero nunca se le van a elevar a más del doble del límite normal que le dé su laboratorio. Habitualmente nunca es así. Así lo están descritos en la literatura. Gracias. El doctor Juan Manuel Rangel hace un comentario, lo voy a leer tal como está, no lo entiendo, pero si el doctor cree que no está adecuado, nos puede volver a mandar. Sus recomendaciones: uso de altas dosis de esteroides, no inmunoglobulina intravenosa y ventilación de preferencia de alto flujo. Muchas gracias, reitero, excelente plática. Así es como lo escribió. Si el doctor considera que lo dije mal, pues que nos lo vuelva a escribir. Tenemos algo de tiempo. Y aprovecho para decirles que la dosis máxima de bolo de metilprednisolona es 1 gramo. O sea, un niño de 30 por de 70 kilos. Así es, no, así es. O sea, es 1 gramo, no le vayan a poner 2 gramos cada 8, por favor. Ok. El doctor Rangel también pregunta si en los niños que atendieron utilizaron anticuerpos monoclonales. No, doctor. Mire, los anticuerpos monoclonales fueron utilizados y yo lo que he aprendido en estos 2 años y medio es que, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, aunque están descritos que sean, pero yo no los he utilizado. Pero voy a poner esto, doctor. Imagínese yo en un niño de 10 kilos, utilizo 300 miligramos de metilprednisolona cada 8. En los adultos, cuando empezó la pandemia y alguien se atrevió a utilizar metilprednisolona y no a utilizar la dexametasona como dosis tope recomendada de 6 miligramos, porque la dosis es 0.3 miligramos, kilo dosis tope, 6 miligramos. Pues imagínense, empezaban a poner 250 miligramos de metilprednisolona cada 24 horas en un paciente de 100 kilos. El uso de los medicamentos y los alcances de los medicamentos y usarlos no con sabiduría, sino con temor de no hacer daño, y usarlos bien hace que se salven vidas. Hasta ahorita se lo puedo poner, o sea, todos los pacientes, interleucina a las 72 horas está a niveles prácticamente normales en todos los pacientes. No habría justificación para utilizar monoclonal, aun cuando usted ya lo está viendo. Proteína C reactiva bajó, interleucina 6, que es con la que usted tendría que bloquear con monoclonal o evitar que se siga produciendo, pues no tendría justificación. Muchas gracias. El doctor Víctor Guerra pregunta si han hecho seguimiento de estos niños. Me imagino que los
que se aplican dosis altas de esteroides con respecto a alguna inmunodeficiencia? Ninguno hasta ahorita, doctor, de esos niños ha tenido, uno importante, no se ha vuelto a infectar de COVID. Siendo que tenemos, el primer paciente se manejó, fue una niña precisamente hace 2 años. No se ha vuelto a enfermar de COVID y no ha desarrollado ninguna inmunodeficiencia. Doctor, ¿podría toparme con niños que tenían una inmunodeficiencia y yo con utilizar el esteroide favorecer que se evidenciara su inmunodeficiencia o no su inmunocompetencia? Pero de los pacientes que hemos tratado, no, pero sí existe la posibilidad. No que se la causemos, ¿no? Pero que sea evidente, que lo evidenciemos. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta pregunta para hacer una propia. ¿Cuánto tiempo después de ser dado de alta este niño en que se utilizaron estas dosis es conveniente iniciar su esquema de vacunación según su edad o las vacunaciones que le hagan, que estén pendientes? Hay que recordar que el tiempo de metilprednisolona y la efectividad como inmunomodulador y que no hemos utilizado más de 7 días, aunque se pueden ir con deflazacort, que es lo que deja generalmente el neumólogo cuando hay daño pulmonar o en algunas condiciones de que sí lo tenemos que dejar. Una vez que se suspende el esteroide, a las 2 semanas ustedes no deberían de tener efecto inmunosupresor del esteroide, porque, o sea, son bolos que se ajustan perfectamente. De hecho, a las 2 semanas ya se podría hacer. Ninguno de los pacientes que hemos tenido ha estado en esquema de 2, 4 y 6 meses, o sea, ninguno es menor de 1 año de los que hemos manejado con estas dosis de esteroides. Tiene 7 meses, el más pequeño. Entonces ya no teníamos que ponerle hasta el año prácticamente sus siguientes vacunas. Entonces hasta ahorita no hemos visto ningún problema. La doctora Gladys Araceli Arenas. Sí, muchas gracias. La doctora Gladys Araceli Arenas Ortiz menciona que en muchos hospitales aún no tenemos ferritina, dímero D, interleucina 6 para determinarlos. ¿Cuál es el parámetro que debemos usar para iniciar esteroide y o anticoagulante? Proteína C reactiva, su nivel de proteína C reactiva. Puede usar velocidad de sedimentación globular, pero proteína C reactiva para pensar, y la fiebre para pensar de que usted tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y las plaquetas que empiecen a bajar. Si tiene aparte elevación de la GGT, como le dije, tiene respuesta inflamatoria. Si usted ve un examen de orina y ya le empezó a tirar proteínas, si tiene eritrocituria, tiene una nefritis y por lo tanto tiene respuesta inflamatoria. Si junta y suma el puntaje que le da eso, estaría usted justificado para eso. ¿Y cuándo anticoagular? Bueno, en todos los hospitales tenemos dímero D, el fibrinógeno, eso creo que no se complican las cosas. Ya la interleucina 6 y la ferritina, y ojo, quiero aclararles una cosa, la ferritina puede estar elevada y no significa que estamos mal. Tenemos pacientes que ya tienen reactantes negativos y todo. En el proceso de reparación pulmonar, porque el pulmón produce ferritina también, y hay macrófagos alveolares en el pulmón, hemos tenido pacientes que la ferritina dura hasta 6 a 8 semanas en niveles preocupantes. Así que ya dejamos de tratar ferritinas. Y bueno, pues usted tiene el dímero D, volviendo a la anticoagulación, dímero D y fibrinógeno. La interleucina 6 la medimos por cuestiones, se siente tan bonito que lo que estamos haciendo baje la interleucina 6 tan rápido que es para publicarlo y para presumirlo. Pues hay que presumirlo. Otra pregunta del doctor Cruz Manuel Medina, que si se ha logrado identificar por el rasgo no solamente genotípico, sino hay algún fenotipo
especial en pacientes que vayan a presentar el síndrome inflamatorio multisistémico? ¿Cómo? ¿Hay alguna característica clínica que podamos tomar en cuenta para decir, voy a vigilar mejor a este niño y ante alguna sospecha mejor lo hospitalizo? Si tienen pacientes con atopia, estamos hablando que este es un problema inmunológico donde la respuesta inflamatoria es exagerada. Si recuerdan la definición de atopia y el mecanismo que es diferente a la alergia, ¿no? Si recuerdan, la atopia es una respuesta inflamatoria sistémica o una respuesta inmunológica exagerada, ¿no? Una gripita se convierte en una gripotota. Si hay antecedentes de enfermedades o características de atopia en la familia, aumenta esto. Hay un artículo que por ahí salió que decía que eso hacía más posibilidad de eso, pero en realidad todavía estamos en pañales. La inmunogenética está haciendo su trabajo, sobre todo para detectar esos marcadores, para poder hacer sondeos y sobre todo hacer medicina diagnóstica buscando exomas. Y sí se va muy adelantado. Yo creo que los inmunólogos tienen más claro ese concepto. Nomás para puntualizar una cosa, los virus, acuérdense que se puede, el tocilizumab y todos los monoclonales, si se usan eso sí, cuidado, no se pueden vacunar los pacientes. Y pues a las 2 semanas sí pueden vacunar a sus pacientes después de haber utilizado eso. No tocilizumab, metilprednisolona. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, múltiples felicitaciones. Y el doctor Eduardo Velasco nos dice que cuál es la bacteria que han encontrado con mayor frecuencia en el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. El Klebsiella en el coprocultivo, doctor. Klebsiella en los coprocultivos, porque últimamente ya por iniciativa de la doctora Viviana estamos haciendo coprocultivos a los pacientes si es Klebsiella. En neumonías, se nos pone un poquito difícil porque ninguno de los pacientes ha estado intubado. Entonces hacer un lavado broncoalveolar y mandar para hacer diagnóstico no. Pero sí Klebsiella, y tenga en cuenta que Klebsiella puede también regarse por todos lados. Es Klebsiella. Aprovechando esta pregunta, también una pregunta mía y tomando en cuenta el recordatorio que nos hiciste de que no todo lo que da fiebre y dolor de garganta es COVID y que, bueno, el COVID apareció en la época invernal y ahorita estamos a fines del invierno. Se han hecho determinaciones de virus respiratorios en los pacientes que ustedes han atendido y si esto pudiera influir en el tratamiento. En virus respiratorios no, porque déjenme mostrarles, estoy tratando de buscar la diapositiva. Les voy a compartir esto. No somos muy gringos, ¿no? Pero digo, esto les puede dar una idea de lo que están hablando, ¿no? Coronavirus el 21%, rinovirus, enterovirus, metaneumovirus, influenza A, parainfluenza y sincicial respiratorio. Perdón, acá vienen los adenovirus. Y esa gráfica les puede decir cómo se están comportando. Al fin de cuentas, ustedes lo ven, la mayoría de los virus se manejan como se debe manejar, con sintomáticos. Y si hacen CRUP, como hacen Omicron, pues tendríamos que poner un antiinflamatorio esteroideo, ya sea inhalado y a veces oral o intravenoso. Y al fin de cuentas los virus responden o la respuesta inflamatoria se frena en la mayoría de estos virus, ¿no? Espero que les sirva esa gráfica que les acabo de decir. Sí, correcto, muchas gracias. Aquí hay un comentario que debemos vigilar al niño que cursa con COVID. Hoy en día, sobre todo, la respuesta post-COVID, donde aparecen
múltiples complicaciones de parte del doctor Alberto Valencia. Sí. Otras Sí. muchas felicitaciones. Gracias. Hematólogos, felicitándote por el excelente manejo de estos problemas. Dios, gracias. El doctor Ramiro Oquita pregunta si se tiene que preocupar uno de la posibilidad de síndrome de Reye al dar aspirina en pacientes pediátricos con COVID. Sí, por supuesto. El síndrome de Reye. Como cualquier otro virus. Como cualquier otro virus, así es. Sí, así es. Como en cualquier otro virus. No hay reportes en la literatura de síndrome de Reye, COVID y uso de aspirina, ¿eh? Eso debe de quedar muy claro. Es más frecuente que lo hagan con virus influenza y adenovirus, ¿no? Muchas gracias. El doctor Raúl Héctor Campa agradece la presentación y pregunta, ¿se sabe cuánto dura ese efecto de la alteración de las pruebas de laboratorio que se elevan? Por ejemplo, tiempo en que disminuyen las enzimas. Depende del tratamiento. Hemos tenido pacientes que, o sea, son tratados, hoy es el día 0, le dan tratamiento, le toman exámenes, le dan manejo, luego le toman exámenes a la semana y siguen alterados, y luego a la segunda semana por fiebre persistente llega. Hay que recordar que la respuesta inflamatoria, mientras está activa, puede dar manifestaciones, no solamente en los laboratorios, sino clínica de los pacientes. Entonces, por lo tanto, la respuesta deberá de estar encaminada a esto. Depende de la efectividad del tratamiento, depende de la respuesta del huésped y depende de la capacidad que tiene de reparación el huésped al daño que está sufriendo. Muchas gracias. La doctora María Guadalupe Carranza pregunta, ¿con qué frecuencia se presenta la inflamación ganglionar post-vacuna de COVID? Lo hemos visto en el 3%, doctora. 3%. Y habitualmente ustedes lo van a ver alrededor de la segunda y tercera semana. Que los papás están tan preocupados, aunque el niño no tiene fiebre, brinca, salta, come, duerme, a la segunda semana. Generalmente lo que hemos visto más, y me dirán los infectólogos, pero ganglios cervicales. Sobre todo lo estamos viendo más en Omicron. Antes no lo estaba yo viendo. Antes no lo estaba yo viendo con tanta frecuencia. Omicron sí. Gracias. El doctor Alfonso Rodríguez, que si nos puede repetir la dosis ponderal de la metilprednisolona, por favor. Sí, claro. La voy a poner para que la vean. Es importante, y vuelvo otra vez a decirles, el tope es 1 gramo, para que no lo vayan y se me olvidó decirlo, ahí espero que lo tengan eso en cuenta, porque no quiero que se cometan errores. Pues. Ahí está, doctor. Ok, muchas gracias. Y el doctor Víctor Guerra hace un comentario que lo voy a leer como está. No a los que tienen el síndrome inflamatorio multisistémico. No sé si, Víctor, puedas ampliarlo o así esté bien. A darle continuidad a lo que preguntó la primera vez. Ok. Y hay un comentario de anónimo. Dice que si la hematuria, la fiebre mayor a 5 días y alteraciones hematológicas pueden ser suficientes para iniciar tratamiento. Pueden y deben de ser suficientes para que usted sospeche y amplíe sus exámenes de laboratorio para que pueda decidir el manejo. Hay que recordar que el riñón empieza a filtrar eritrocitos y proteínas cuando hay daño
glomerular. Y entonces estamos hablando de una nefritis túbulo-intersticial. Y aquí hay que recordar una cosa: si tiene fiebre mi hijo, le doy ibuprofeno cada 4 horas, o le doy Febrax no debo decir, le doy antipiréticos que pasan por el riñón de paso renal obligado. Y si no está bien hidratado el niño, esto es antipirético, más no hidratación por uso prolongado a dosis no adecuadas o tiempos cortos es igual a nefritis. Entonces tendrá usted que pensar en nefritis túbulo-intersticial y tendrá que descartar que esto no sea una consecuencia de lo que estamos hablando. O que se agregue, o que esté agregado, o que sea evidencia de que está desarrollando un síndrome inflamatorio sistémico además. Gracias. La doctora Araceli hace un comentario. Los pacientes que recibieron anticuerpos monoclonales no deben vacunarse hasta después de 90 días. Sí. Y la doctora Margarita Nájera a continuación pregunta, ¿por qué no se puede vacunar a pacientes que reciben anticuerpos monoclonales? Porque baja la respuesta humoral y aparte no le va a servir de nada, ¿no? A la doctora Araceli debe ser mi inmunóloga y me va a regañar, pero creo que es eso, ¿no? Los monoclonales inclusive disminuyen no solo la capacidad humoral, sino la celular. Los neutrófilos y la cuenta absoluta de linfos se mantiene baja. Y si recordamos nuevamente CD3, CD4 y CD8, perdón, como responsables de la respuesta tardía y respuesta de activación humoral y respuesta celular, pues la abatimos, pues no solamente no lo puede vacunar, por eso los adultos terminan con neumonías que si no los complicó y mató el COVID, terminan por complicaciones de daño o sobredaño al COVID por bacterias. No se pueden defender. Muchas felicitaciones. El doctor Eduardo Velasco pregunta si se recomienda examen de exoma en pacientes con PIMS. Doctor, ¿por qué me meten esas broncas? Déjeme decirle, la medicina personalizada ha avanzado mucho en eso. Sobre todo ya hay marcadores importantes sobre apoptosis en tumores y por lo tanto frenadores de interleucinas, interferones. Entonces, no quiero contestar al ambiente, le prometo que se lo investigo, pero sí, si ya hay marcadores para eso, tendrá que también existir para lo otro. No me dio el sueño para encontrar la respuesta, perdón, doctor. Okay. Pero si alguien sabe la respuesta, se los agradecería. No me sé todo. El doctor Lorenzo Gabriel pregunta, ¿en sus pacientes ha continuado la enoxaparina a dosis profiláctica posterior al cuadro agudo o solo con evidencia de trombosis? Sí, doctor, sí lo hemos utilizado, sobre todo en los pacientes que el dímero D. Hay que recordar que lo que les puse, la trombosis, y no solo la trombosis, sino lo que lleva a la formación de la agregación plaquetaria por el daño endotelial, no solamente se da en el daño agudo, sino que eso es algo que deberíamos de tener en cuenta. Por eso hay trombosis tardía y por eso hay infartos tardíos y por eso hay tromboembolias pulmonares asintomáticas con pacientes que hacen falla cardíaca y se mueren por falla cardíaca porque no están anticoagulados. La anticoagulación tiene dos objetivos. En etapa aguda es que no se sigan formando coágulos, ya se formaron, que no se sigan formando, y para dar tiempo a que la anticoagulación y la formación y todo el mecanismo de recanalización y destrucción del coágulo no se desboque y caiga usted en una coagulación intravascular diseminada,
Y la otra es que mientras se repara el endotelio, es como que si en su casa quitara todo el enjarre de sus paredes, pues mientras no esté el enjarre, va a haber polvo y va a haber, no sé, o sea, más fácil se va a raspar usted. Entonces, por lo tanto, en el flujo laminar, en un endotelio dañado y que no se ha reparado completo, las plaquetas y todo se siguen rebotando y activando. Entonces, sí seguimos con anticoagulación, sobre todo cuando el dímero D no nos convence en lo normal y sobre todo cuando los pacientes no tienen alto riesgo de trombosis porque todavía quedan con atelectasias pulmonares o todavía quedan con compromiso respiratorio, necesidad de oxígeno o necesitan esteroide, porque el esteroide también es un procoagulante, sobre todo los que dejamos por mucho tiempo. Gracias. Hay una anónima que pregunta que si las inmunoglobulinas de alguien, ¿Cómo? si sabes si las aseguradoras pagan el uso de la gamma globulina. Sí está justificado para Kawasaki, entonces por eso es de que también hay que pelearnos un poquito con las aseguradoras o hay que decirles a las aseguradoras que las plaquetas no suben, etcétera, pero por eso es que en Kawasaki está bien establecido que lo hagan. Y las guías, como están aprobadas para uso de inmunoglobulina de primera línea, sí no han tenido problemas, siempre y cuando les avise usted. Muchas gracias. Continúan, muchísimas felicitaciones. Y bueno, parece ser que en este momento ya hemos cubierto todas las preguntas. Y yo quisiera nada más, antes de finalizar, de pasarle la palabra al presidente, el doctor Salvador Jáuregui, si nos puedes puntualizar en qué momento debemos hospitalizar al niño. Ya nos explicaste durante la ponencia que los niños que aparentemente se ven bien, se llegan a complicar y es cuando presentan el síndrome multisistémico. ¿Cuál es el punto clínico? Porque la mayoría que estamos viendo pacientes los vemos con fiebre 2-3 días, malestar 2-3 días. Si hay persistencia de síntomas o si es la recurrencia del síntoma o algún signo clínico en específico. Esta es una enfermedad que ha causado mucho miedo, ¿no? El miedo a morir. Digo, ya lo vimos, que afortunadamente sigue yéndole bien a los niños y le irá mejor si se vacunan, ¿no? Pero hay que recordar que no todo es PIMS, ¿no? Ni no todo es COVID. Entonces, cuando hay fiebre por más de 5 días, que no cede fácilmente y que ustedes dudan de que el diagnóstico y el tratamiento que dieron para un diagnóstico que ustedes tienen, dudan que estén en el camino correcto, habría que plantear eso. Cuando hay alteraciones del estado de despierto, lo menciono así, están teniendo ya compromiso no solamente de oxigenación, sino de perfusión a nivel cerebral. Niños con mayor somnolencia, que no se pueden hidratar, que los papás no son cooperadores para ayudarlos en el manejo, adelante. Por supuesto, si hay dificultad respiratoria y hay desaturación que no mejora después de que no tienen fiebre, adelante. ¿Por qué el dolor de abdomen es importante? Porque recuerden que estamos en niños pequeñitos, tenemos llenos de ganglios adentro del abdomen. Y por lo tanto, no se les olvide que pueden tener, Por favor, apaguen sus micrófonos. Que pueden tener adenitis mesentérica y ya fue descrito, apendicitis asociadas a COVID, pero por la adenitis que favoreció las apendicitis. Y si ya están teniendo, el niño no se está hidratando o hidratado, deja de orinar y se está hinchando, hospitalízalo, por favor.
Muchas gracias. El doctor Reynosa, Eduardo, nos pregunta que si han medido las concentraciones de vitamina D en los niños que se complican. No, doctor, no, en realidad no, y le prometo buscarlo a ver si alguien lo está haciendo. De hecho, la vitamina D como cofactor para mejorar la migración de neutrófilos y mejorar el vaciamiento de vacuolas, de citocinas y sobre todo estabilidad de membrana de algunos como los monocitos y lo demás, suena muy bonito, pero y seguimos dando vitamina D, aunque dicen algunos que pues nomás se sigue siendo, pues sí sirve, pero sirve. Entonces, no lo hemos hecho nosotros y pues en realidad, no, pues no lo hemos hecho. No sé, pero tendríamos que buscar el beneficio de medirlo, doctor. Sí, tiene usted razón. Recuerde que esto no es una deficiencia inmunológica, ¿eh? O sea, doctor, no estamos hablando de que los niños se complican y se ponen mal porque tienen una deficiencia inmunológica. No, doctor, el síndrome inflamatorio multisistémico es porque la respuesta inflamatoria no la paró nadie y no la paró el sistema que debería de pararlo, que es en el mecanismo de contrarregulación y el endotelio y los macrófagos y la apoptosis y se sigue dando piroptosis sin control. Eso es lo que lastima al paciente, no porque sea indeficiente su sistema inmunológico. Muchas gracias. El doctor Hernán G. pregunta si hay forma de volver a ver la presentación. Voy a contestar, salvo lo que opine el presidente, el doctor Salvador Jauregui. Probablemente en 2 o 3 días en la página del grupo de pediatría privada aparecerá la presentación como otras se han hecho ahí. Continúan las felicitaciones y los agradecimientos. Y bueno, parece ser que ya no hay otra pregunta. Nos extendimos un poquito exprimiéndote. Muchísimas gracias, Miguel. Otra vez, nuevamente, muy orgulloso de participar contigo, aunque sea de esta manera. Y un abrazo. Continúa con esa labor tan importante que has hecho. Esas puntualizaciones que hiciste sobre la forma en que se llevó a cabo la vacunación en México, pues son muy ciertas y ojalá la gente que tiene importancia o un voto para tomar decisiones en las altas esferas conocieran esto para que pudieran tener mayor orientación de qué es lo que debieron hacer o lo que se debe continuar haciendo. Muchísimas gracias. Nuevamente, felicitaciones a ti y a todos los que tuvimos la oportunidad de escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y Miguelito, gracias por aguantarme. Miguelito, primero, pues agradecer tu disponibilidad para esta plática. Esta plática hay que recordar y hay que mencionar lo que nace de un diálogo contigo y Alberto y un servidor en la plática anterior, en donde no nos arrepentimos de haber alucinado en ese momento y haberte solicitado y ponerte a trabajar, aún conociendo todas tus múltiples actividades que tienes. Y también te voy a tomar la palabra y me voy a sentar junto con Alberto y contigo para que me des todos los elementos para esa modificación que pretendes que hagamos sobre la guía a través de Confederación Nacional de Pediatría. Y la otra, también ver lo que deseas, de qué manera o cuáles son los elementos para solicitarle a las sociedades lo de la vacunación en los niños. Entonces, vas a necesitar que nos juntemos tú, Miguel, y con todo gusto apoyo para que eso se dé en los niveles que tenga que darse, tanto con Infecto como con la Confederación Nacional de Pediatría y con la sociedad médica que quiera sumarse a este proyecto. Doctor, yo creo que la niñez mexicana, y creo que todos nosotros que nos hemos expuesto y ustedes que sufren lo mismo que
yo, o más que yo creo que tenemos que hacer algo. Sí, doctor, claro que Lo sí. podemos hacer, estamos en los momentos adecuados para poder incidir en eso. Entonces, Gracias. luego te contactamos, Alberto, yo y Jorge, para sentarnos y sentar las bases de lo que quieres que se plasme Gracias. y en donde deseas que se impacte sobre la guía. De acuerdo. Y sobre la propuesta de tener todos los elementos para insistir y seguir sumando esfuerzos para que realmente se vacunen todos los niños. Lamentablemente, pues las posturas de gobierno son letales, ¿no? Yo cada día recibo múltiples mensajes de todos mis amigos que están llevando a todos sus hijos o a sus nietos a vacunarse de Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí van y compran su vacuna, ¿no? Corren con el riesgo, pero creo que es un gasto que se justifica. Y son múltiples. Y solo un estado lo hizo. O sea, el único estado que fue Nuevo León es el que jaló muchos niños a vacunar en la frontera. Entonces, sobre ese ejemplo, hoy estamos constantemente yendo a Monterrey. Tengo una reunión con el gobernador, yo creo que el día 30, y pudiéramos sacar elementos de cómo logró hacer, independientemente de que tengo entendido que fue con recurso propio de Nuevo León. Pero pues hay que ver exactamente qué es lo que podemos hacer en beneficio de esa niñez, ¿no? De acuerdo. Claro que sí. Dale, Miguelito, pues muchas gracias. Gracias. Y disculpen la desvelada, como siempre. Gracias. No. Muy bien, Lo brother. sabemos. Y mira, esa es una de las ventajas que tiene nuestra plataforma, que es amplia, no limitamos. Todo el que tenga deseos de adquirir conocimientos, pues aquí está. Y tan así que ahí está. Hasta hace todavía 10, 15 minutos todavía teníamos 190 asistentes presentes desde que iniciaste tu plática. Que eso es algo que siempre nos ha fortalecido en este grupo de pediatría privada. ¿Y más? Y les agradezco de verdad y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Ah, Que tengan Chava, buenas noches. Antes de que termines, Chava, hay una pregunta del doctor Oquita, que cómo pueden acceder al grupo de pediatría privada. Pues simplemente que nos contacte, darle los datos y darle los teléfonos nuestros y con todo gusto. En breve vamos a tener algo que es muy interesante y que ya lo comenté y ya lo estoy trabajando. No lo he soltado como tal porque hasta que no lo fortalezca. Pero en breve vamos a tener una reunión y probablemente estén todos los grupos de pediatría privada de los 32 estados de la República. Es algo que ya estoy madurando, ya voy muy adelantado en eso. Y a lo mejor en breve lo podemos, pero si él lo desea hacer, pues le paso mi teléfono, doctor, ahorita, si ahí está presente, es el 33 14 10 09 59. 33 14 10 09 59 y contáctenos. Y con todo gusto le damos los datos para que pueda usted ingresar mes al grupo de pediatría privada. Compadre Jorge, Dime. nada más A la decirle a esta persona que puede entrar a la página, es Grupo de Pediatría Privada. A la página del grupo. Yo creo que a lo mejor se refiere para bajar la plática o escuchar la plática. Sí, quiere entrar a la plática. A lo mejor. La página de nuestra página web es Grupo de Pediatría Privada. Así que le entro. Pero creo que la pregunta de Jorge era ingresar al grupo, ¿no, Jorge? Sí, eso fue lo que yo entendí por la pregunta Exacto. que él hizo. Pues es bienvenido. Ok, desde ahorita le ok. podemos decir que ya está ingresado. Sí, Si le interesa estar con nosotros, es bienvenido. Son socios invitados. Se puede. Hay que nos dé sus datos y lo contactamos, ¿sí? A través del mismo chat nos lo puede hacer llegar. Miguelito, Correcto. felicidades. Gracias, Veo doctor. que te dejaron como limón de tejuinero, ahora sí. Así que a descansar, amigo. Gracias, excelente tu conferencia, ¿eh? No, hombre, doctor. Oye, Un abrazo. Miguelito. Sí, doctor. Miguelito, Sí.